Buen día, Alexis. Hola Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia, esperando Muy ya bien. la vacuna. Ya parece ser que me va a ¿Ya? tocar. Sí, no me van a poner la ¿cuál es la que te pusieron a ti? Sinovac, No, a mí la me van a poner la de China, Cancino. que también es China, También es China, pero de una dosis. de una sola dosis. Así que estoy contento y a la vez preocupado. El chiste es que responde el cuerpo a generar las defensas necesarias, ¿no? Entonces esa es la situación y de todas maneras hay que seguirse cuidando y es lo que sí me Pero gustaría estas son, que pero la estas gente son supiera. estas son en base a ARN mensajero, no hay inoculación directamente. Mira, no sé cómo es no he visto la vacuna que van a poner. Sé que es de una sola dosis, no requiere tanto enfriamiento, ultra enfriamiento. Es más, pues tiene, parece ser muy buenos resultados, pero desconozco bien debo de informarme, eso sí. En Entonces, respecto de respecto de esta, sí. esta particular, pero las otras se supone que es ARN mensajero. Sí, sí, Por lo tanto, no es inoculación, sino que es, como quien dice, el instructivo para que salga a detectar virus y eliminarlo. es correcto. No Sí. es por inoculación como la inoculación tradicional, digamos. Así es de nueva generación esta vacuna. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a platicar. Tenemos un tema que va de la mano con el tema anterior. Fíjate que las personas, les decíamos, ¿no? La chismología. Y entonces, de algún momento, queda la duda de qué pasa por la cabeza de la persona cuando cuando tiene una acción. Es Mm, decir, la persona puede pensar que está haciendo lo correcto. Y la otra vez analizando, es muy difícil darte cuenta cuando estás cometiendo un error. Cuando ujú, tienes que aceptar decir, ok, de pronto me cae el 20 y sé que no me he estado portando bien. De pronto me cae el 20 y digo, ¿sabes qué? Creo que yo he tenido la mayor culpa de esta situación o cosas por el estilo, ¿me explico? Entonces, ujú. como es muy difícil darse cuenta, las personas no puedo decir que sea culpa de ellas como tal, Sí, en cierta forma, o sea, hasta que sí, te das claro. cuenta, debe de haber algo Porque que te haga no hay una decisión voluntaria, o intencionada, claro. pero ojo, una estoy justificando el hecho de qué pasa por la cabeza pensando que está haciendo algo correcto, no lo que está haciendo, me explico. Ahí Ujú, puntualizo porque, o sea, chismes para fastidiar y no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, no es algo no es una práctica social que debemos de fomentar, me explico. Al contrario, ujú, lo que cuesta mucho trabajo es orientar a la gente de forma correcta para que no caiga en chismes, me explico. Pero sí ujú. debo de decir que la persona de pronto puede ser que no se esté dando cuenta del daño o los efectos que puede tener. Sucede de forma natural. A ver, lo que pasa es que, bueno, no tiene de lo que vamos a hablar, que tiene, son las distorsiones cognitivas. No tiene relación solamente con los chismes. Yo creo que de alguna No, manera también tiene que ver con la conciencia moral, tiene que ver con el locus de control. Vamos a ver ahí varias distorsiones cognitivas, algunas que tienen que ver con locus de control interno, externo, qué sé yo. Mira, lo que en general ocurre es que es un proceso, yo te diría, la distorsión, y vamos a ver que en general tiene efectos negativos. Es un proceso em, bien contradictorio, porque por un lado es adaptativo, en el sentido de que el cerebro recibe muchísima información, entonces habitualmente lo que hacemos es generar estrategias para acortar caminos, claro. para no tener que estar permanentemente evaluando todo. Y en ese proceso de acortar camino, de pronto eh, acortamos el camino mal, acortamos el camino um, haciendo, por ejemplo, generalizaciones a partir de un determinado punto. Entonces, finalmente lo que termina ocurriendo ahí es que en este acortamiento de camino generamos estas distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son, en el fondo, es una mala interpretación, es un error en el procesamiento de la información que nos lleva a conclusiones que son muchas veces, o la mayoría de las veces, irracionales.
y que por lo tanto terminan generando emociones, yo no diría negativas, pero sí displacenteras, ¿ya? Eh, que Pero, a su pero, vez, implican luego conductas poco adaptativas. claro, pero lo debo de entender porque cuando uno tiene precisamente ello, una distorsión cognitiva, me imagino que está basado por el procesamiento, como dices, es un razonamiento erróneo, pero me imagino que Ujú, está basado por alguna experiencia desagradable o ha de estar basado en algún elemento que le ha llevado a ese razonamiento. ¿Me explico? O sea, ujú. no es que sea de la nada. O sea, yo veo un escenario y a partir de experiencias previas o experiencias personales me de pronto digo, alguna experiencia vista en otra persona, digo, es que va a suceder de esta manera generalizando la situación. ¿Es correcto? El punto es que la evidencia no es suficiente. Ese es Si el punto. bien, O sea, sí, o si sea, bien se tiene que ver con basa, experiencias previas, sí, a veces basta una experiencia negativa y tú haces la generalización, por ejemplo. claro, como decir, me fue mal con mi pareja y todos son iguales, ¿no? Todas son iguales. Esa es una forma de una generalización y ese sería un error en el pensamiento, así lo debo de entender. Exactamente, es un error en el procesamiento de la información, en la interpretación de la información que recibes, que Correcto. de pronto puede ser una experiencia, como decíamos, y a partir de ahí entonces haces la generalización. Pero bueno, pero la generalización es una distorsión. Ujú. Hay muchas, hay tantas distorsiones como falacias lógicas, em, hay muchas que se parecen, que se topan unas con otras. Pero mira, una de las más habituales, por ejemplo, es la personalización, que tiene que ver con que eh, relacionamos situaciones, eventos en el entorno em, con, conmigo como persona. Es decir, esto que me ocurre y que ocurrió, me ocurre, digamos, ocurre en el entorno, digo, esto tiene que ver conmigo. Yo soy el responsable de todo. Yo hice las cosas mal. Y efectivamente, en ocasiones así ocurre. Aclaremos que cuando hablamos de la distorsión, no estamos hablando de que en todas las situaciones y todos los procesamientos sean erróneos. El punto es cuando eso se repite permanentemente y entonces estoy, a pesar de que hay situaciones que ocurren en el entorno que yo no controlo, llevo permanentemente ese efecto o esa situación a una responsabilidad mía y todo lo personalizo en mí o en que los otros eh, ejercen sus actos, sus conductas en contra mía, ¿ya? Pero es una forma de ponerse en el centro de la situación, ¿no? O sea, Pero que todo gira en torno, pero desde el punto de vista negativo. claro, claro. Fíjate que las distorsiones cognitivas están a la base de la inmensa mayoría de los trastornos mentales. Entonces, la personalización llevada al extremo te podría llevar a la paranoia, por ejemplo. Claro, claro. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ujú. O sea, yo de todo lo malo soy responsable yo. Y todo lo malo que el resto hace es dirigido y es en contra mía. Esa es la personalización. Ah, ok, no es así como decir, veo una película y yo soy el protagonista y No, hago no, todo no. bien, ¿no? No, finalmente, bueno, lo íbamos a ver más adelante, te lo iba a mencionar más adelante, pero ya algo te dije. La distorsión cognitiva está a la base, las distorsiones cognitivas están a la base de la inmensa mayoría de los trastornos. Y habitualmente tienen mucho que ver con los aumentos de ansiedad. Las personas ansiosas están permanentemente viviendo en lo que va a pasar, en el De un futuro, futuro, sí, claro, ese exceso de futuro. sí. Entonces, ocurrió esto negativo, es por mi culpa. Algo hice mal yo, todo lo hice mal yo y por eso esto ocurrió. Am, alguien hizo algo que no calza con lo que yo esperaba, entonces está haciendo algo en contra mía y por lo tanto yo soy el culpable de todo. Claro, claro. Sí, sí, tiene sentido el hecho de cómo este puede desencadenar. O sea, finalmente cuando platicamos un poco de conducta, sabemos que muchos de los elementos los tenemos que aprender a regular. Es decir, de pronto un Ujú. niño puede decir, yo soy el culpable de que mis padres se separaron, yo soy la causa de por qué la maestra
nos castigó, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la cuestión es que hay puntos, me imagino que debe haber un punto dinámico de equilibrio en el cual uno debe ir aprendiendo a cómo regular estos pensamientos. ¿Es correcto? O de plano no se puede distinguir o qué pasa ahí, ¿no? No me No, explico. sí se puede aprender. Ahora, en el caso de los niños que pones tú, eso tiene más que ver con un procesamiento todavía infantil, donde efectivamente el niño es muy egocéntrico y entonces todo lo torna hacia sí, pero lo bueno y lo malo. Ok, es que ese es el punto, o sea, me refiero porque quiere decir que no todos pasamos por este pensamiento disruptivo, ¿es correcto? Perdón, no es todos pasamos por ¿Distorsión cognitiva? la distorsión cognitiva, no es parte del Correcto. desarrollo, ¿o sí? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, todos pasamos, todos en algún minuto generalizamos, cometemos alguna falacia en torno a cómo las cosas cambian o deberían cambiar, en torno a cómo controlamos o no controlamos, y por eso te decía, por ejemplo, el tema del locus de control. Claro, Cuando la persona siente que todo lo controla y lo que controla todo lo hace mal, entonces se siente permanentemente culpable. Cuando la persona siente que nada lo controla en el exterior y todo lo que está en el exterior es malo y es en mi contra y es desfavorable, entonces se siente permanentemente víctima. claro. Pero es como llevar al extremo, por eso te decía la relación con el locus de control, es llevar al extremo el locus de control. Externo Lo, o interno. externo o interno, ambos. Cuando es el Mm, externo, soy víctima. Cuando es el interno, soy culpable. claro, claro. ¿Te fijas? Entonces ahí hay otra, la falacia de control. Esa es otra. Y Sí, tendemos, y básicamente, todas estas distorsiones um, se transforman en un problema cuando son generalizadas, porque eventualmente uno puede decir, mira, en realidad estoy, qué sé yo, hoy amanecí de mal ánimo hoy veo todo negro, y entonces evalúo mal, pero cuando eso se generaliza en el día a día y permanentemente estoy viendo todo mal, y todo lo que ocurre afuera es, eh, no lo controlo yo, digamos, locos de control externo, es algo que a mí me pasa negativo, entonces soy víctima permanentemente de la vida. ujú, ¿Ok? Entonces se generan estas generalizaciones. En el caso de la personalización, como te decía, tiendo a generalizar que todo ocurre por lo que yo hago, por lo que dejé de hacer. Todo depende de mí, pero todo lo negativo. Y por eso es que me genera emociones displacenteras y reacciones poco adaptativas. Um, me quedé pensando en una película, dije, cuando se acerca, en esta película famosa de vampiros jóvenes, que se acerca y le dice, no te acerques a mí porque te voy a causar daño. Dije, wow, ¿qué debes hacer en esos casos? claro. Eh, bueno, va a depender de la reacción que tenga la persona y la conclusión que saque de eso. Si finalmente, por eso te digo, tiene que ver con la interpretación. Mira, aquí nos cruzamos con otro elemento. Las Mm, distorsiones cognitivas las plantea Aaron Beck, eh, que es el que las define como un pensamiento perjudicial, no adaptativo. Pero a partir de ahí, Albert Ellis, que es otro de los padres de la psicología cognitiva, él dice, mira, aquí ocurren tres cosas. Hay tres momentos en el proceso. mm, Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo fue tu día ayer? Y tú me dices, no, fue un mal día. ¿Por qué te digo yo? Me dices, no, porque me ocurrió que, qué sé yo, amanecí sintiéndome mal, enfermo, luego tuve que ir al hospital y en el hospital no me atendieron nunca y me sentí muy mal todo el día y después me llamaron del trabajo y mi jefe me regañó por no sé qué. Entonces cuando yo te pregunto y me dices, el día fue negativo y mm, te pregunto por qué, me hablas del hecho, de la situación ocurrida. sí, Entonces, en la lógica ortodoxa, uno podría decir, bueno, estímulo, respuesta. claro, Me ocurrió esto, mi respuesta fue negativo, lo pasé mal, estuve mal todo el día. Sin embargo,
¿Es la situación la que genera la emoción y por lo tanto la conducta? No, no es la situación, es la interpretación, que es un paso intermedio. Claro. Entonces, Ellis habla del ABC. El A es la situación, el B es la interpretación, y esto genera una conducta y una emocionalidad. Qué bonito, Si, fíjate. Ha habido tanto comentario de nadie te hace daño, es como tú lo interpretas y demás, nada, y tiene su fundamento aquí, creo. absolutamente, absolutamente. Si de pronto, yo siempre le pongo este mismo ejemplo a los estudiantes. Si de pronto nos encontramos un día en la calle, y de lejos, ¿no? Y te veo y nos saludamos y yo te digo, hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Te ves bien hoy día? Ese es el hecho. ¿Cuál puede ser tu conducta? Tu respuesta. Tu respuesta puede ser gracias o a lo mejor dar vuelta a la cara y ni siquiera responder. ¿Por qué? Porque la interpretación es, qué buena onda, me dice que me veo bien hoy y por lo tanto gracias, sonriente. O la interpretación puede ser, ¿qué se cree este desgraciado que me dice que hoy me veo bien? O sea que el resto de los días me veo mal. Claro, claro. ¿Qué se ha imaginado? Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, la realidad objetiva es la realidad de lo que ocurre, Sí, sí. pero la interpretación es absolutamente subjetiva, depende de tus historias, de tus experiencias, de tus pensamientos, de fortalezas, debilidades, herramientas, lo que tú quieras. Es que ese es el punto, la cuestión subjetiva del asunto, ¿no? Finalmente es la cómo percibes la situación, que depende de Co- cómo, de Como todo, de una serie de elementos que te acompañan, ¿no? Y bueno, cada persona va a de variar hecho, su percepción. absolutamente. De hecho, ahí también hacemos nosotros en psicología siempre la distinción entre la sensación, que es la recepción del estímulo a través de los órganos sensoriales, Y la percepción. y la percepción, que es la interpretación. Sí, sí, es correcto. Entonces, cuando por ejemplo, luego tú tienes en tu historia, qué sé yo, una familia que te ha formado en que tienes que ser responsable, que tú debes hacer las cosas bien y deberías permanentemente, entonces te tragas todos esos imperativos categóricos que se llaman, que son los debería. Sí. Deberías hacer esto, deberías haber hecho esto otro, deberías pensar de esta manera, no deberías haber hecho no sé qué, no deberías estar haciendo esto. Bueno, estos permanentes deberías, estos imperativos, son reglas que finalmente son sumamente rígidas de cómo deben ser las personas, de cómo deben ser las situaciones, de cómo deben ser las cosas, de cómo debo actuar, de cómo debe ser mi entorno. Y entonces cuando las cosas no son así, eh, y nuevamente, si lo mezclamos con el anterior y yo lo personalizo o lo llevo a través de la falacia de control a que eso que debería ser de una manera no está siendo afuera, entonces yo soy víctima de lo que me ocurre. Si este debería lo llevo a un locus de control interno porque yo estoy no cumpliendo con esos imperativos categóricos, entonces yo soy culpable y hago todo mal. De alguna manera implica otra distorsión cognitiva que es el pensamiento polarizado, que es Claro. cuando vemos las cosas en blanco y negro. El sí o el no. Todo, todo, siempre, nunca, nada. Pero esa es una generalización, ¿no? Cuando ya hablas de todo, siempre, nunca. Es un procesamiento, es un pensamiento polarizado, Sí. eh, que de alguna manera implica una generalización. Lo que pasa es que la Sí, distorsión de la generalización se trata de la generalización además excesiva, sí, sí, claro. permanente. ¿Ya? Ah, Por ok. eso te digo que todas estas distorsiones están muy mezcladas unas con otras. Están muy mezcladas. Sí. En estricto rigor uno podría decir todas las distorsiones, todas las que podemos mencionar ahora y hay muchas más, de alguna manera a la base tienen una generalización o implican una generalización. El etiquetamiento también, cuando uno le pone etiquetas a las cosas, en el fondo te basas en un elemento, en una experiencia, en una situación, y dices, eh,
Hoy, hoy vi que Ernesto estuvo todo el día haciendo otras cosas y no se dedicó a su trabajo. Mm, Ernesto es un flojo, es un vago, a partir de una experiencia. ¿Y qué ocurre con eso? Primero, la evidencia no es suficiente para sostener eso. Segundo, generalizas. Tercero, te agarras de una situación y la maximizas, otra distorsión cognitiva. claro. A partir de una, haces que todo se define a partir de ahí. Y entonces viene alguien y me dice, oye, pero no seas injusto. Si Ernesto ayer hizo el doble de trabajo y por lo mismo hoy día se relajó porque había avanzado lo que tenía que hacer hoy, entonces tú, la otra distorsión cognitiva, minimizo. Sí, pero eso fue una vez. No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna... ¿Te fijas? Entonces, Hasta suena como un modo de vida esto, ¿eh? absolutamente, Mm, absolutamente. Y las personas que tienden a ser más, por ejemplo, depresivas, tienden a ver, claro, porque te insisto, la distorsión cognitiva es la es base. Sí, sí. agarrar lo negativo y lo negativo transformarlo en que yo hice las cosas mal, en que a mí me pasa todo mal, en que todo el mundo a mí me quiere hacer daño, en que yo soy culpable o yo soy víctima, en que yo fui incapaz y soy incapaz, por lo tanto. ¿Te fijas? Sí. Entonces, claro, todas tienen una pequeña definición que las distingue, pero yo diría que la madre de las distorsiones cognitivas, desde mi perspectiva, es la generalización. Todas implican generalizar. Cuando yo no veo el pensamiento polarizado, cuando yo veo todo en blanco y negro, todo es bueno o malo. Esa es una generalización. Sí, claro. Pero fíjate que no sé si sea el origen como tal. Bueno, me gusta la idea de que pueda ser el principal, ¿no? ¿El principal Porque qué? así como me dijiste, ¿no? Finalmente la generalización puede ser La en madre. la madre, sí. Entonces, de pronto, pues reviso, digo, cuáles son los otros que pueden existir. Ya veo que hay bastantes, ¿no? O sea, te hablé de la personalización, te hablé de los Sí, imperativos categóricos, eso los debería. Te hablé del pensamiento polarizado, te hablé del etiquetamiento, y te sí, sería hablé, bueno que platicaras de las falacias porque también acabo de leerlo y te, da la te impresión hablé, con respecto a eso. te hablé de la generalización, te hablé de la Ujú, falacia de control. La falacia de control, también te la mencioné, sí, que es todo ocurre afuera sin control mío, por lo tanto yo soy víctima, o sí. todo lo hago yo y todo lo hago mal, porque acuérdate que tiene que tener el componente negativo. Es que fíjate que una de las características entonces que debo de entender de las distorsiones cognitivas es la forma negativa en Sí, claro, que se genera, bueno, no que se genera, sino que se percibe, porque es lo que se correcto, ¿no? interpreta. Sí, que se interpreta finalmente, agarras y dices tú, es que todo es negativo, todo es mal, todo es negro, todo feo. Exactamente, Y de ahí vienen una serie de exactamente. cosas más complicadas. Pero aquí La, entonces, la falacia, la falacia de cambio, ¿no? También vi la falacia divina, también me llamó la la atención. falacia divina también, la Sí, falacia de justicia, todo lo que no calza con lo que yo espero es injusto, la vida es claro, injusta. La falacia de cambio, mi bienestar depende de que los demás todo, cambian, sí. todo fuera de mí cambie. Y yo, por lo tanto, pierdo el control. Nuevamente, el locus de control externo. Por eso te decía que tiene que ver con el locus, también con la conciencia moral. ¿Por qué con la conciencia moral? Bueno, no sé, a lo mejor si es tiempo de pasar a... ¿Y qué hago con esto? Es que ese es el punto que te iba a comentar. Finalmente, agarras si dices tú, ok, puede ser, podemos entrar en una etapa del desarrollo donde tenemos estas distorsiones. Hay gente que no va a salir de ellas. Ujú, Podemos a veces tener una de ellas, no necesariamente tenemos que tener todas. Podemos tener alguna de ellas o algunas de ellas, ¿sí? Y sí. entonces, poco a poco, ¿cómo le hace uno para ir aprendiendo, no sé si a manejarlas, no sé si a hacer maduración del cerebro, no sé cómo lo podríamos llamar? Primero identificarlas. Y como este es un procedimiento o un procesamiento cognitivo, la terapia habitual en este tipo de casos, digamos, de situaciones, es la reestructuración cognitiva.
¿ya? La reestructuración tiene que ver con tomar este elemento que implica esta interpretación y transformarla en una reinterpretación distinta, más positiva o por lo menos más neutra, más realista. Y entonces se va incorporando, por un lado, elementos de objetividad, es decir, eh, siempre me pasa lo mismo. A ver, espérate un poquitito. Veamos. ¿Siempre? Sí, es que siempre me ocurre lo mismo, que cuando yo trato de hacer las cosas, ocurre algo o viene alguien y me echa a perder todo y me tira todo el trabajo. A ver, pero espérate, pero la semana pasada me dijiste que habías hecho X tarea y te había resultado muy bien y no hubo nada externo. O incluso hubo algo externo, pero tú lo lograste salvar. Bueno, ya, pero es que esa es la única vez. Entonces minimizas. Claro. A ver, espera, ¿es la única vez? Vayamos a buscar nuevamente. Eh, no sé, pero Ernesto, a ver, no generalices, ya te estoy haciendo yo terapia. Sí. No generalices, tú me estás diciendo que todo te sale mal en el trabajo, que nunca las cosas te salen bien, que siempre a ti todo te sale mal, pero espérate, tú estás trabajando, y estás trabajando hace cuánto tiempo Sí. en este mismo lugar. Si, si todo te saliera mal, ¿tú crees que después de tanto tiempo todavía estarías trabajando donde mismo? No toques ese tema, me va a causar conflicto, no es cierto. Pero sí puedo ver algo que es muy Tienes, claro. tienes un, Lo que estás tienes haciendo una, es quitar el siempre y el nunca, de alguna manera decirlo, o sea, nárramelo de otra manera que no sea con esa palabra, ¿no? y Y eso te puede ayudar. focalízate Ujú. y refocalízate en aquellas experiencias positivas. Por Claro, eso te digo, llevar al criterio de la objetividad. Si todo te sale mal, entonces ¿cómo tienes una carrera profesional? Porque entonces si todo te sale mal, quiere decir que siempre tuviste puras evaluaciones insuficientes y entonces no te... Claro. eh, pero me salió bien, o sea, de todas maneras hay algo que salió bien. Alguien dirá, pagaste, pues sí, pero te salió bien, o sea, también es positiva. llevarlos debería, es que esta persona debería haber hecho esto. Claro, Es que esto debería haber ocurrido de esta manera. Espérate, ¿debería? ¿O es que a ti te gustaría que así hubiese sido? que es el deseo y la necesidad que platicamos la vez pasada, Que ¿no? es el deseo que tiene que ver con el deseo y necesidad de varias veces, de varios videos anteriores. Sí, Por otro lado, generalmente la distorsión cognitiva se asocia o te lleva a una emocionalidad muy intensa. Y en cambio, el pensamiento más racional te lleva a una emocionalidad más neutra, más pausada. claro. Entonces, entonces ya del momento en que tú ya estás, pero absolutamente inundado emocionalmente, es como para preguntar, a ver, espérame, ¿será tan así? Y eso se puede entrenar y se puede practicar al punto de que llega un minuto en que ya se empieza a transformar en un hábito. Por otro lado, ya, estoy inundado, estoy molesto, todo me sale mal. Ya, respira profundo, cuenta hasta 10, cuenta hasta 1000. ¿Cuánto me sirve esto? ¿Qué tanta utilidad me presta? Es contestar no el por qué, sino el para qué. Es por qué lo hago, porque lo estoy haciendo, ojo, que lo estoy haciendo por una experiencia, a pesar de que tengo 10 atrás, es para qué lo hago, de verdad me sirve. No, mira, me está generando problemas con todos mis compañeros de trabajo, me está generando problemas en todas mis relaciones interpersonales, me está generando dificultades en el rendimiento en cada cosa que hago, porque estoy permanentemente con los lentes oscuros mirando lo negativo que va a ocurrir, o lo Claro. que podría ocurrir, o lo negativo que me pueden hacer, o lo negativo que puedo yo hacer. Entonces, buscar criterios de objetividad, ver el punto, el tema, evaluar el tema de la utilidad, analizar la intensidad de la emoción asociada, Sí. ¿te fijas? Es que es parte Analizar, de regulación emocional también, ¿no? O sea, dices, espérame, no desencadenes así, a ver, vamos a dar un alto, respira y vamos a- para... absolutamente, trabajar con la polarización del lenguaje, Claro, porque puedo pensar una cosa,
Pero a ver, pero espérate, elimínalos siempre, elimínalos nunca, elimínalos todo y elimínalos nada. Claro, Porque no funciona así. No todo siempre es igual. Y entonces, y como te digo, es un entrenamiento, esto no ocurre, no basta con explicárselo a la persona una vez. Hay que estar permanentemente, se llevan a cabo, por ejemplo, registros de pensamiento. ¿Qué te ocurrió? Hazme un listado de las próximas 15 situaciones negativas desde aquí hasta la próxima vez que nos veamos. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué pensaste? ¿Qué evidencia tenías para eso que pensaste? ¿De qué manera podrías haber interpretado esta situación? ¿De qué manera alternativa? De modo que te generara un efecto más positivo. Porque eso que pensaste en base a esta experiencia te generó un efecto. ¿Cuál fue el efecto negativo? ¿Y cuál podría ser la forma de generar un efecto positivo o menos drástico, menos draconiano? Si te fijas, entonces se trabaja con el ABC, se trabaja también con la conexión emocional para sí. reconocer la intensidad de la emoción, se trabaja con el análisis de la experiencia previa, no todo ha sido siempre así. Entonces sí, hay formas de ir reconfirmando. Una de las distorsiones, por ejemplo, eh, precisamente es el sesgo de confirmación, que tiene que ver con la tendencia a buscar evidencia que confirma mi pensamiento negativo. Pero basta que encuentre una y de ahí me agarro. Para generalizar. Nuevamente para generalizar, por eso digo que la generalización es la madre. Sí, finalmente es, Pero alguien me puede dar todas estas otras evidencias y las filtro, no, esas no son importantes, no. Pasa mucho, por ejemplo, en religión, pasa mucho en política. no, me recordaste un poquito a la pareja que dice, voy a buscarte un mensaje que venga mal de, ¿quién es esta que te saludó? Suficiente como para que diga que me eres infiel, ¿no? Esa es una, Bueno, y te decía, por ejemplo, en política, pasan una noticia de, qué sé yo, de corrupción del partido político opuesto a tu tendencia, claro, y tú dices, a estos desgraciados, siempre lo mismo, y son unos infelices y unos apátridas y qué sé yo, y tienen todo negativo. claro. Pasa la misma noticia con el mismo acto de corrupción por parte del partido que es de tu tendencia, y tú dices, bueno, pero a ver, si todos los demás lo han hecho, una vez que lo hagan estos, claro, estos desgraciados, por una vez que lo hacen, y le bajas, minimizas y maximizas nuevamente. Sí, sí, sí. ¿Te fijas? Um, entonces, claro, lo que yo trato de hacer finalmente es reducir o eliminar, idealmente, ese sesgo de confirmación para evitar la generalización que hay a la base de cualquiera de las otras distorsiones. Es como, no sé si vale la comparación, es como cuando dices, vamos a hacer una cacería de brujas y entonces buscas un elemento que diga, ya con esto ya le hicimos y con esto Claro, sentenciamos, ¿no? sí, claro, claro, absolutamente. Um, Pero, pero insisto, no es una cuestión negativa en el pensamiento, o sea, finalmente es sentarse, abrazar y aferrarse a lo negativo. claro, pero es en el pensamiento en el sentido de que hay una interpretación cognitiva que es la que te Sí, lleva hacia allá. sí, Y básicamente, ¿por qué? Um, Porque claro, alguien dice, bueno, esto tiene efectos negativos, y si tiene tantos efectos negativos, ¿para qué me sirve? claro. No, es que no me sirve para nada, es que no quiero, no me gusta, no lo quiero cambiar. Bueno, pero fíjate que cuando algo que yo, no sé, hago o dejo de hacer o lo cambio espontáneamente, es porque me dejó de servir. Hay gente de pronto que te dice, no, mira, cuando yo era niño andaba, pero enojado todo el día, todo me molestaba. Hoy día ya estoy más grande, ya aprendí que en realidad, ¿para qué me voy a estar haciendo?
ahora disfruto, ahora me río, ahora me pasa algo negativo y me río. Bueno, eso lo cambiaste, y lo cambiaste espontáneo. ¿Y cómo lo cambiaste? ¿Y por qué lo cambiaste? ¿Y cuándo decidiste cambiarlo? No, no sé, lo cambié, lo cambié. Bueno, lo negativo que tú cambias espontáneamente es porque dejó de servirte. Claro. Entonces, alguien dice, bueno, ¿y entonces para qué me sirve esto? Porque ya dijimos que por un lado tiene que ver con reducir la sobrecarga del cerebro, y para eso entonces hago estas agrupaciones mentales, estos esquemas de pensamiento, pero a riesgo de cometer estos tremendos errores y de llevarme permanentemente emocionalidad displacentera y conductas poco adaptativas. Eh, bueno, ¿para qué me sirve andar pensando permanentemente que todo el mundo me va a dañar? Bueno, para protegerme y estar alerta de que efectivamente desde afuera puede venir algún ataque, y entonces yo voy a estar a la expectativa. Fíjate, no sé si me equivoqué, pero me da la impresión de que es una forma de estar en la zona de confort. Exactamente, exactamente. Y entonces ahí lo que yo tengo que tratar de hacer es, ok, mira, tu fantasía es que si tú dejas de hacer esto, vas a perder la posibilidad de protegerte de las amenazas, porque el objetivo es protegerte. Bueno, busquemos una forma alternativa de protegernos, ¿Y alguna alternativa? que no implique una generalización, una rigidez tan grande, que no implique permanentemente estarlo pasando mal en la vida. O sea, alguien podría sentarse en la puerta de su casa con una pistola y al primero que pase por enfrente dispararle porque no vaya a hacer cosa que se meta a mi casa a robar. Y lo ha Esa habido, es una y lo ha forma de habido, sí, protección. sí, Bueno, pero puedes poner alarmas, puedes poner focos que se enciendan, puedes poner otras formas de protegerte. claro. O ¿Viste? finalmente evaluar lo que hiciste durante mucho tiempo y darte cuenta que lo que hiciste te ha desgastado o finalmente te das cuenta que no pasó, no pasa, vaya. Claro, claro, pero es un proceso que no es fácil, Sí, porque ¿no? se ha ido formando a lo largo del tiempo, se ha ido estabilizando y es muy automático, Y además me ¿ya? siento cómodo en esa posición. O sea, Es seguro, muy, vaya. sí, claro, seguro, es un pensamiento automático. Bueno, como parte de las distorsiones Claro. cognitivas, uno de los elementos que hay que detener son los pensamientos automáticos. Pero es que no sé si vaya esa parte donde me dices, ok, hay ansiedad, hay angustia de la situación y eso empieza a distorsionar todo lo que estás percibiendo a tu alrededor. Entonces, de alguna manera se genera una bola de nieve, ¿no? O sea, voy aumentando en mi emoción, no la controlo y se va aumentando mi ansiedad y va aumentando mi preocupación, que finalmente hasta que no hay algo que me saca de ese curso, finalmente yo puedo seguir aumentando y aumentando mi pensamiento negativo. Absolutamente. Y ahí yo creo que tarea tuya ver Sí, qué pasa químicamente acá arriba. claro, claro. ¿Por qué esto se retroalimenta positivamente y se mantiene? Es que tiene su fundamento. Es lo que estaba. Ahorita, mientras estábamos platicando, dije: es que fíjate, tienes un elemento que, por una parte, tienes un exceso de energía que no está Ujú, canalizada, estás viviendo mucho hacia el futuro de algo que no está pasando. En algún momento, ojalá y tengamos ansiedad. oportunidad de platicar de lo que son, si realmente los fantasmas existen, porque es una forma de la ansiedad. Nosotros tenemos miedo de cosas que no existen. Y entonces generas y le das tanta fuerza a estos miedos de que es que no sé si salgo, me van a saltar y están alimentados precisamente también por experiencias y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú tienes un exceso de energía que no está siendo canalizada, pues ¿cuál es la tendencia? A generar pensamientos. Y si todavía eso va unado de elementos de soledad, por ejemplo, que estás solo en tu casa o eres el que protege a la familia, la responsabilidad del peso todavía genera mayor presión. De tal manera que dices, oye, ya me asaltaron y soy el papá y ya no quiero salir y no salgas, hijo mío, porque... Y eso genera una problemática mayor, pero estamos hablando de elementos de ansiedad, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Me siento tan solo y aislado del mundo que ahorita ya no soporto y quiero salir corriendo de aquí, ¿no? Sí, claro. Bueno, la ansiedad es exceso futuro, entonces estás Sí, permanentemente anticipando cosas. Por ejemplo, el tema de, ambos vivimos en países altamente sísmicos. sí, De los padres que han vivido ya varios terremotos fuertes, graves, que han visto a lo mejor parientes que se han muerto, casas que se han claro. caído, etcétera.
Y entonces de pronto empieza a haber un sismo pequeño y corren donde el hijo y se desesperan y se angustian y pobrecito y protégete y no te asustes, no te asustes. Pero el padre está espantado. Sí, ¿Por qué sí, está espantado? por Porque lo que puede vio. ocurrir que se me caiga la casa encima. Sí, porque ya lo vivió Porque finalmente. podemos morir en este evento. Sí, sí. Bueno, ¿qué Entonces, te parece si, tomas una si, experiencia ujú, y generalizas. sí, sí, es precisamente el A, fundamento que difere- dices, ¿no? a di- a diferencia de pensar también en que en la historia de los terremotos, claro, ha muerto mucha gente. ¿Y cuánta gente no ha muerto? Sí, sí, tiene la significancia finalmente. ¿Qué te parece si vamos cerrando? Cerremos. A ver, ¿qué te quedó? Fíjate que, bueno, tengo lo siguiente, ¿no? De pronto, una forma sana de poder eh, enfrentar propiamente esto que estamos hablando de las distorsiones cognitivas, creo que de alguna manera, primero, es centrarse en el hoy, podría ayudar. Mm, O sí. sea, es decir, segundo, creo que puedo agarrar y decir, ok, respira profundo, disminuye la emoción y trata de analizar objetivamente lo que está sucediendo. Criterio de objetividad. Porque, ojo, cuando te centras en el hoy, igual los pensamientos son automáticos, están Claro. históricamente ahí asentados ya, es más difícil. Pero Sí. sí, criterio de objetividad. Y Y, fíjate que para el criterio de objetividad, perdón, para el criterio de objetividad una cosa muy útil es someter mi interpretación al escrutinio de otros. claro, claro, que no te envicien, que realmente te puedan, porque hay otros que dan una llamada al asunto y todavía, no, pues vamos contra él, ¿no? Me recuerda a una reunión, es que ese muchacho, pues vamos todos contra él, me explico. Debes buscar cómo compartir de tal manera que te muestren una versión objetiva. Puede funcionar la ayuda de un adulto, puede funcionar la ayuda de alguien que no está tan Bien. inmiscuido en el problema, ¿no? Entonces te puede dar una versión Exacto. distinta de lo que está sucediendo. Y creo que otra de las cosas es que va muy acompañado, o sea, si no le bajas la intensidad de la emoción, es muy difícil que puedas ver lo que está sucediendo realmente. Bueno, Entonces, por lo mismo, es ujú, que en estas situaciones te puede ayudar mucho el escrutinio externo. sí. Porque el Y otro, estás, estamos o no sí, estamos, sí, sí. Eh, eh, Pensé que se iba a parece que parar, estamos pero sí, medio. Ah, ya, ahí se normalizó. Ahí se normalizó. Porque el otro no tiene el involucramiento emocional en el hecho. claro, claro. Entonces, por eso te puede decir, a ver, pero espera, no, si no es tan así. Ah, mira, yo soy el único que lo está viendo. Le pregunté a mi amigo, le pregunté a mi amiga, le pregunté a mi pareja, le pregunté a mi papá, le pregunté a mi mamá, y me dicen esto otro. Ya, ok, objetividad. Sí, sí, es correcto. Y El finalmente, pensamiento, el razonamiento emocional, es muy fuerte el razonamiento emocional, que es otra distorsión cognitiva. sí, o sea, sí, Pienso desde la emoción. que te da el razonamiento emocional, nos referimos a que tiene mucho componente emocional en el asunto, no que estés regulando la emoción, ¿me explico? Sí, así lo debo de O entender, sea, ¿no? no, claro, como distorsión cognitiva, el Sí, razonamiento emocional es que aquello que siento lo transformo en una realidad y a partir de ahí entonces eso es así. Y así es. pienso desde la emoción y no pienso desde la cabeza, digamos. Fíjate que otra de las cosas que creo que puede funcionar en el sentido de esto es descubrirlas, conocerlas. O sea, finalmente puedo decir, a ver, me doy un listado de todos estos problemas y empiezo a familiarizarme con ellos. Lo mismo que sucede con las emociones. O sea, debo de aprender cuáles son mis emociones y cómo se manejan. Entonces las distingo, las caracterizo y digo, ok, quiere decir que una forma de educación con respecto a esto es conócelas, explóralas. De ahí los elementos que platicamos anteriormente, ¿no? Mm. Sí, el audio está un poco entrecortado, pero se entendió. Es Ok, decir, conocerlas, familiarizarme, eso decías, conocerlas, sí, sí. familiarizarme, estudiarlas para ver en cuál estoy calzando yo. Sí, el punto en ocasiones eh, es que
se genera tanta retroalimentación positiva en esto que es muy Eh, difícil cortar Sí, ese círculo vicioso. No sé si me escuchas. sí, 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 va bien. Es muy difícil cortar ese círculo vicioso y entonces cuando ya te tiene absolutamente inundado, em, ya ahí no hay más que terapia. Claro. Mira, uno de los autores centrales de esto habló y lo dijo, hizo un juego de palabras en inglés, que es el must, que significa deber, must turbatory thinking. ¿Ok? Está bien, está bien. Está bien, ¿no? El pensamiento masturbatorio en el sentido de lo recurrente, pero por Claro. el must, por, Sí, por sí, el sí. debería. Pero fíjate que acabo de entender otro elemento que puede apoyar, ¿no? Piénsalo, pero no te envicies en los pensamientos. O sea, de alguna manera tienes que agarrar y decir, frénalo. Tanta, ¿cómo se le llama? Introspección, tanta revisión personal te puede llevar a distorsiones. Entonces, ok, Absolutamente. piénsalo, pero tienes que pararte en un momento igual, centrarte, Detener, frénalo, revisar, sí, sí, y ya, y ciérralo, porque finalmente si no llegas a un cierre, esto sigue alimentándose solito. sigue alimentándose solito. Por eso la importancia de los otros y que si ya eso no te sirve, terapia, porque de verdad que lo pasan muy mal. Claro, claro. Y de hecho son pensamientos, no sé si son conductas compulsivas, obsesivas, compulsivas, no sé En si algunos llamarlo así. casos, sí, en algunos casos puede llegar a eso. Claro. Recuerda, en los trastornos mentales, finalmente, a la base de ellos, bueno, no como la única causa, pero Sí. siempre de alguna manera está involucrada alguna de las, o algunas, varias, más de alguna, distorsión cognitiva. Pues parece ser que es la terminal de las distorsiones, perdón, las distorsiones cognitivas parece que es la terminal de los trastornos, ¿no? De los Entonces tú di trastornos, para sí, dónde sí, vas a sí. agarrar si Exactamente. no te cuidas. Bueno, pues ha sido un Exactamente. placer. Igualmente, como siempre, Perfecto. nos vemos. Suerte.